Hay mucha preocupación con el tema del plástico. Quizá ustedes han visto lo que ha pasado en República Dominicana, las cañadas llenas de foam y de otros tipos de plástico. Ese es un tema del debate mediático que ha tomado una prominencia importante y las razones son evidentes. El plástico, a diferencia de la basura orgánica que es biodegradable, está ahí y lo vemos y obviamente es algo que duele mucho para muchas personas ver un mar, por ejemplo, lleno de plástico. En el caso de República Dominicana no me canso de decir que quizás el despertar nuestro fue las lluvias que hace poco menos de un año, me parece ya, bajaron todo este plástico al malecón y muchos dominicanos pues se sorprendieron, pero no solo dominicanos. Yo tengo un amigo que de hecho es una persona muy informada del mundo del plástico aquí, Jorge Rizek, que de hecho está metido en ese mundo con una empresa de reciclaje, que capturó un video que hasta salió posteado en Instagram por varias superestrellas en los Estados Unidos, lo usaron en CNN, y era de todo el mundo contrastando la belleza de República Dominicana y sus playas, que ya ellos conocen, con esa situación. Pero ese problema no es solo de República Dominicana, obviamente, es un problema del mundo. Y yo quería compartir con ustedes hoy, para que ustedes vean la envergadura del problema y el sorpresivo rol que juega el Caribe en ese problema, un poquito de data sobre la generación de plástico en el mundo. Por ejemplo, se estima que desde el año 1950 hasta el 2018 se han producido 6.300 millones de toneladas de plástico en el mundo. Y de esos 6.300 millones de toneladas, solamente un 9% se estima ha sido reciclado y un 12% ha sido incinerado. O sea que el restante 79% de esos 6.300 millones de toneladas simple y sencillamente está probablemente o en el mar o en algún tipo de basurero. Coca-Cola solamente, para citarle un ejemplo, y otras empresas productoras de ese tipo de bebida, producen al año 110.000 millones de botellas de plástico. Esa empresa está liderando un esfuerzo global que ha tenido manifestaciones locales de al menos recoger del medio ambiente la misma cantidad de botellas que ellos depositan todos los años, como una forma de intentar, si se quiere, menguar un poco el efecto negativo que tiene la producción de sus botellas de plástico en el medio ambiente. Pero lo más preocupante de todo es que mucho de ese plástico llega al mar y con los efectos de los rayos ultravioleta, ese plástico se descompone y se convierte en microplásticos que a la vez son consumidos por los peces y los mariscos que usted y yo comemos. Claro, el plástico tiene, dentro de todas sus desventajas, una sola ventaja, y quizá por eso es que la cantidad de muertes directas atribuibles al plástico en el mundo son muy bajitas, si no nulas. El aire, por ejemplo, contaminado se estima que mata 7 millones de personas en el mundo todos los años. Pero usted nunca ha escuchado que se han muerto 100.000 por plástico. Y es porque el plástico es un material orgánicamente inerte. O sea, usted lo puede tener en el cuerpo, lo ingiere quizá como un microplástico y el efecto que va a tener en su organismo, precisamente por ser inerte, no es el mismo que tendría algún otro químico. Entonces, eso no deja obviamente de preocupar, porque los mares, por ejemplo, según estimaciones de Naciones Unidas, probablemente tengan por peso, medido por peso, más plásticos en el 2050 que peces. Pero están extinguiendo eh, eh, peces, o sea, están extinguiendo especies Sí. marítimas. Sí, eso es así, precisamente porque muchas de ellas se pegan de los plásticos que están Ajá, en y el se los fondo. tragan creyendo que es Sí, un alimento, hay sí. una foto por ahí que choca mucho a la gente de tortuguitas que tienen sorbetes en las narices Ay, y sí. algunas se asfixian. O sea, obviamente eso es un tema que desde la óptica ecológica nosotros tenemos que manejar. Pero quizá la sorpresa que usted se va a llevar, y de hecho es lo que motiva mi comentario, es que de los 30 países que generan mayor cantidad de residuos plásticos per cápita, medido por cantidad de habitantes, 10 de esos 30 en el mundo, ¿usted sabe dónde están? En el Caribe. Sí, en el Ay, Dios. Caribe. En el Caribe se genera una gran cantidad de plástico que termina en los océanos. A pesar de que solo 10 ríos, según estimaciones de un centro de investigación medioambiental alemán que se llama el Instituto Helmholtz, solo 10 ríos en el mundo son responsables del 90% del plástico que llega a los mares, 8 de los cuales se encuentran en el sudeste asiático y 2 en África. Las islas del Caribe, cuando se miden per cápita, son las que más plástico generan. ¿Y cuáles Eso son puede esas tener que islas? ver con el subdesarrollo como países, que somos más consumidores. Puede ser, y puede ser también atribuir a la industria del turismo, que recuerda que genera una gran cantidad Ah, una gran de cantidad. residuos Sí, sí. sólidos. Pero esas 10 islas del Caribe
según el ranking de la revista Forbes, son Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, Guyana, Barbados, Santa Lucía, Bahamas, Granada, Aruba, y de ese grupito, la que genera la mayor cantidad de desechos per cápita por día es Trinidad y Tobago, donde cada habitante genera un aproximado de 1.5 kilogramos de residuos plásticos. Por problemas del manejo de estos residuos, como le pasa a República Dominicana, mucho de este plástico generado termina en los mares. Y algunas de las estrategias que se han utilizado es, por ejemplo, implementar mallas que capturen el plástico en los ríos, porque en el caso dominicano, por ejemplo, lo que pasó en el momento en el que vimos esa gran cantidad de plástico en el malecón, es que algunas de las mallas que estaban dispuestas para la retención de plásticos en los ríos habían sido removidas o habían colapsado por la gran cantidad de agua. Y eso es algo que hay que pensar, señores. Hay que pensar porque naturalmente la sostenibilidad de nuestra vida y nuestro impacto en la tierra es algo que tenemos que medir. Ahora, que el Caribe tenga de los 30 países que más plástico generan, 10 es algo sorprendente, porque el Caribe a su vez es una región altamente dependiente de los ingresos que genera la industria turística, por lo que debería ser una de las regiones del mundo que más serio se tome el tema de cómo los plásticos que la industria está generando y que la gente por su consumo está generando llegan a los mares. Y eso es algo que en una data en la que República Dominicana de hecho no fue medida. Estos son países que tienen poca cantidad de habitantes, por eso quizás solamente, si lo vemos desde la óptica per cápita, están en esa lista de los 30 más grandes, pero eso no deja de dolerle a uno. A mí nunca se me va a olvidar que elegimos nosotros como destino de vacaciones una isla paradisíaca, casi privada, en Koh Rong, hace ya 2 años. La isla se llama Koh Rong, en Camboya, parte del sur de Camboya, en la península del sudeste asiático. Una playa paradisíaca, unas fotos que son inolvidables. Pero en mi primer baño en la playa, yo nunca voy a olvidar que en esa isla semi-privada yo encontré plástico en mis pies. Y a mí me dolió mucho pensar que un destino tan exótico, tan distante, uno podría encontrar bolsas de plástico en los pies. Y cuando le pregunto a los locales, pues sí, eso es un problema enorme. Hay unas imágenes, por ejemplo, de buceo en el sur de Tailandia, señores, que a usted le sorprendería. Un área con una belleza tan impresionante, natural, que lamentablemente al ritmo que va se puede perder. Entonces el Caribe tiene que aprender de lo que está pasando en el sudeste asiático. República Dominicana como parte de, obviamente tiene que aprender, porque los primeros interesados somos nosotros en que la industria turística siga creciendo, que su impacto ambiental, obviamente busquemos cómo moderarlo, pero que también la generación de residuos sólidos, que supone una amenaza tan grande para nosotros, como no solamente como receptores de turistas, sino como consumidores de productos del mar, pues empecemos a tomarla muy en serio. Mira, yo estuve recientemente en Hard Rock y ahí están haciendo por lo menos el cambio del sorbete plástico al que es de papel. Sí, y sí. yo pienso que con eso están haciendo algún esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, en otro restaurante, lo que hacemos es que al cliente solamente se le da si lo pide. Y no que se le da por default el plástico, porque hay que buscar la forma. Y no se trata solamente, señores, de las fundas en los supermercados, es de pensar un poquito más. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes, y si me está escuchando alguno de ellos se va a reír, saben que le tomo muy en cuenta en la valoración de su puntuación el hecho de que consuman menos botellas de plástico y que anden con sus botellas rellenables de agua. Usted no tiene que estar comprando 10 botellitas al día. Si usted anda con un termito, con un vaso especial, eso que conserva el agua fría, usted le está haciendo un favor. Hay uno incluso de metal que es mejor que la de plástico. Ese es el que uso yo. Se llaman Contigo y se han hecho muy populares. Sí. No solamente por el tema del agua, sino también porque te preservan la frescura también. Ah, bueno, y te preservan el también. trago cuando estás en una piscina o en el mar. Así que tomemos en serio este tema de la cantidad de plástico que se genera en el Caribe. Somos una de las regiones del mundo donde per cápita más plástico se genera y al mismo tiempo somos una de las más vulnerables. Así que lo que sea que usted pueda hacer hoy en su hogar, que reduzca su generación de plástico, es un favor que usted le está haciendo, no solamente al planeta, sino también a su República Dominicana.